Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Como sabrán, desde hace mucho tiempo he querido hablar a profundidad de las series del universo de Bruce Timm y Paul Dini. Seguramente lo haré muy pronto, pero en lo que ese día llega he querido compartir con ustedes uno de los momentos más épicos de mi infancia. Un evento que considero merece su propio resumen. Aquella ocasión en la que los protagonistas de mis series animadas favoritas cruzaron caminos por primera vez en la historia de esta tierra ficticia. Hablamos, por supuesto, de World's Finest. Recuerda que si te gusta mi contenido me ayudas bastante dejando un like y un comentario, aunque tampoco estaría mal que te suscribieras al canal, y si de casualidad quisieras apoyarme económicamente para comprar equipo y mejorar la calidad de mis videos, puedes utilizar el código Negayo-bajo en la tienda de Epic, el botón de super gracias, el super chat en los directos de los sábados o adquiriendo una membresía para recibir ciertos beneficios a cambio. En fin, considera alguna de estas opciones, pero mientras tanto, iniciemos de una vez con esta historia. Durante una lluviosa y oscura noche en Gotham, los villanos más buscados de la ciudad cometieron un asalto en una tienda de antigüedades, llevándose con ellos una pequeña estatua de un dragón. El comisionado Gordon y sus hombres estaban confundidos, habían escuchado de los rumores que decían que Joker estaba desesperado por dinero, pero habiendo otros objetos más valiosos en el lugar, ¿por qué solo se llevó esto? Esa es la pregunta. Es entonces que aparece el mejor detective del mundo en la escena. ¿Qué? ¿Cómo que este no es? ¿Y este? No. ¿Y este? Está bien, Batman, el mejor detective del mundo, aparece en la escena. Sí sabían que no es el número 1, ¿verdad? Gracias a su poder de observar con sus ojos conectados al cerebro, se percata de que el objeto robado parecía no estar hecho de jade tal como lo describían, y con su otro mítico poder de ingresar datos en su computadora, comienza su investigación para descubrir qué es lo que estaba tramando su enemigo número 1. Mientras tanto, en un vuelo presidencial, una banda de tontos tuvo la mala suerte de atacar el avión en el que justamente viajaba Lois Lane, por lo que fue cuestión de segundos antes de que el poderoso hombre de acero apareciera para detenerlos. En realidad esto no es tan importante, lo que debemos destacar aquí es que es algo de casi todos los días que Lois esté en problemas y que Superman acuda a su rescate. Ellos lo saben, los villanos también, el Daily Planet, Metrópolis, nosotros, y aún así han pasado casi 2 temporadas y estos dos aún no han tenido alguna especie de cita. ¡Se te va el tren, araña! En este caso es Lois quien toma la iniciativa para invitarlo a salir, pero desgraciadamente Superman siempre está ocupado salvando a otros. Y es que sí, amigo, las mujeres son temporales, pero nuestras acciones heroicas duran para siempre. No te creo. Por otra parte, este pelón envidioso no deja de molestarse cada vez que Superman aparece en los periódicos. En su salida del edificio puede percatarse de que sucede algo extraño. Harley Quinn se había deshecho de Mercy Graves y prácticamente estaba secuestrando a Luthor, obligándolo a reunirse con este payaso. Resulta que era cierto que Joker andaba escaso de dinero, y es que Batman había acabado con todas sus operaciones en Gotham. Esto lo llevó a idear una brillante propuesta para Lex Luthor: matar a Superman a cambio de $1 millón. ¿Qué te hace pensar que puedes matar a Superman cuando no puedes manejar a un simple mortal con un disfraz del Día de Brujas? No hay nada simple acerca de ese mortal. Por supuesto que Lex acepta con tal de no verse involucrado en esto, pero si algo puedo agregar a esta negociación es que Joker fácilmente pudo pedirle al menos 10 millones a Luthor, pero en fin, todo menso este loquito del centro. Hablando de las ganancias de Lex, estas estaban a punto de incrementar con el anuncio de una colaboración entre Wayne Enterprises y LexCorp. Clark Kent y Lois esperaban en el aeropuerto de Metrópolis la llegada del príncipe de Gotham, y quién sabe cómo pasó que en menos de 10 segundos estos dos ya habían quedado para cenar esta misma noche, y todo enfrente de Clark, que se quedó más tieso que la estatua robada. No Superman, 2 temporadas y no pudiste invitarle a Lois ni un café o ya mínimo un atole de la esquina. Ya en serio, no ni con 2 identidades pudiste, no Joker estuvo dejando alguna que otra víctima en Metrópolis al estar reclutando gente para su operación. Superman se enteró de que este villano andaba por la ciudad y de inmediato comenzó a investigar cualquier pista sobre su paradero. Y si te preguntabas qué andaba haciendo Bruce, ese mismo día tuvo una reunión con Lex donde le echó a perder todo un negocio de maquinaria para el ejército, salió con Lois y todavía le quedó tiempo de salir a golpear mafiosos en el Mamitas Metrópolis. Canon. Oye, ¿qué sucede? El señor de la noche. Batman sabía que Joker se había apoderado de la banda criminal de este sujeto, pero cuando estaba interrogando a uno de estos delincuentes, Superman apareció para frenar al Caballero de la Noche.
Oí decir que eras un loco, pero nunca pensé que fueras estúpido. Golpe bajo. Ninguno de ellos se llevó una muy buena impresión del otro. El criminal escapó, la identidad de Bruce fue descubierta y Superman se dio cuenta de que necesitaba a este vigilante si es que era cierto que Joker tenía en su poder hasta 10 kilos de kriptonita. Y por si no pudiera irle todavía peor a Clark, al llegar a su departamento su amorcito le cuenta que está comenzando a salir con Bruce, además de que el reportero descubre un rastreador en su capa, dejando su identidad al descubierto. Ya ni Batman, por eso a veces ni tus hijos te soportan. Como sea, en el paso de los días, Joker continuaba sin aparecer, Bruce aún estaba saliendo con Lois y al pobre de Clark no le quedaba de otra más que ser un espectador de su propia historia. Esa misma noche, en medio de su cita, el payaso finalmente hizo acto de presencia solo para secuestrar a esta mujer y tratar de deshacerse del millonario. Afortunadamente para Bruce, el poder del guión le ayuda a no recibir ni un solo impacto de bala y a la llegada del campeón de Metrópolis, bueno, a Bruce no le quedó de otra más que soportar los regaños. Con el Guasón hay que esperar lo inesperado. Algo que tú deberías haber recordado mejor. Golpe bajo. Era obvio que todo se trataba de una trampa, así que ambos héroes se mantuvieron atentos a cualquier señal del Joker. Fue cuestión de tiempo antes de que él mismo revelara su ubicación. ¡Tú estás aquí! ¡Y yo estoy aquí! ¿Te quedó claro? Sophie, ven pronto o tu pequeña Luisa morirá sonriendo. Superman pensó haber frustrado los planes del psicótico al llevar consigo su traje antirradiación, un movimiento que, para su mala suerte, ya había sido previsto por Joker. El murciélago llegó a la escena gracias a que estuvo siguiendo de cerca a Superman. Al deshacerse del resto de los criminales, también logró destruir la kriptonita permitiendo que Superman obtuviera de nuevo sus poderes, aunque claro, el payaso no iba a permitir que lo capturaran así de fácil. Sí, y luego Batman se marcha sin aceptar el agradecimiento de Superman. Gracias. No hubiese salvado a Luisa sin tu ayuda. Soy consciente de ello. Mamón, Mamón como siempre, me cae soberbia y todo. Neta, como tú sabes. La fábrica destruida era propiedad de Luthor, por lo que después de la explosión comenzó a ser interrogado por la prensa. Obviamente esto no le agradó en absoluto, así que de inmediato salió en búsqueda de su socio. Lex rompió el acuerdo con este loco una vez que se enteró de que Batman lo había seguido desde la ciudad de Gotham. Clark había descubierto la relación entre estos dos villanos, así que fue rápidamente a casa de su amorcito a contarle todo lo que... ¡Cielos! ¡Destruiste a ese sujeto sin tocarlo! Al escuchar lo de la supuesta alianza entre Lex y Joker, Batman fue directo al departamento de Luthor para interrogarlo. Tuvo que marcharse debido a la seguridad en el sitio, pero amenazó al Calvo Maligno con regresar pronto en busca de información. Este pequeño atentado fue más que suficiente para motivar a Lex a reconsiderar el acuerdo que tenía con el payaso, y en tan solo cuestión de horas, esta mente criminal ideó un plan para atacar a ambos héroes desde lados opuestos de la ciudad. A Superman con una falsa llamada de auxilio y a Batman en un punto de encuentro donde lo esperaba una máquina de combate del X-Corp. El Hombre de Acero pudo solucionar este problema en cuestión de minutos. Sin embargo, para Batman fue más complicado enfrentar a este robot. Incluso fue a parar al Daily Planet donde Lois aún estaba trabajando. ¿Cómo hago para contactar a Superman? Está en el mar. Quiero llorar, pero soy muy macho. Los juguetes del murciélago no parecían ser suficientes para frenar a esta máquina. Su identidad quedó al descubierto y de no ser por la reportera y Superman, quizás no se habría podido librar de esta pelea. ¿Me he perdido de algo? Lois se sintió algo decepcionada al descubrir este gran secreto. Por una parte sabía cómo funcionaba este asunto de los héroes y su trabajo interminable, y por el otro lado no podía escribir nada al respecto sobre el hombre debajo de la máscara. ¿Cómo pudiste mentirme de esa manera? Bueno, yo nunca dije que no fuera Batman. ¡Oh! Superman, después de todo, fue quien propuso la idea de trabajar juntos de una vez por todas, y es que, ahora que la sociedad de Luthor y Joker había quedado al descubierto, ambos debían prepararse para el enfrentamiento final. Lo que los héroes no sabían es que estos dos villanos habían cancelado sus negociaciones. Luthor se reunió con el payaso para tratar de robarle la kriptonita restante, pero tanto Joker como Harley ya tenían todo esto contemplado. Pobre Mercy, me pregunto si le pagarán lo suficiente para soportar esto, pero bueno, al menos no es su versión live action. Los mejores del mundo llegaron al edificio en poco tiempo y el príncipe payaso ya tenía una pequeña sorpresa preparada para ellos. Vamos a ver... ¡Ignición!
Joker y Harley Quinn trataron de escapar en medio de este combate. Batman y Superman lograron destruir todas las máquinas al trabajar en equipo, incluso fueron capaces de rescatar a Mercy sana y salva. Por desgracia, las cosas se complicaron ante la aparición de un robot mucho más grande que el resto, así que Superman es quien decide quedarse para tratar de derrotarlo. Los habitantes de Metrópolis solo podían correr asustados ante la destrucción causada por el villano número 1 de Gotham. El murciélago se las arregló para seguirlo de cerca e incluso fue capaz de entrar a la aeronave. Pese a las dificultades, el Hombre de Acero destruyó la tecnología de Luthor, llegando justo a tiempo para evitar una tragedia mayor en el centro de la ciudad. Decenas de explosivos cayeron accidentalmente dentro del avión y los héroes solo pudieron salvar a Luthor y Harley mientras observaban a la distancia el impactante desplome de esta aeronave. ¡Lucita! A esta altura probablemente lo sea. Al final, el cadáver de Joker no fue encontrado en la bahía. Lex estuvo otra vez envuelto en cuestionamientos por su supuesta conexión con el payaso y su relación con Bruce Wayne terminó definitivamente debido a las acusaciones. A Harley la encerraron de nuevo en Arkham y bueno, de estos dos puedo decirles que Lois decidió cortar el romance al haber descubierto el secreto de Batman. Clark se despide de Bruce quedando en buenos términos al haber hecho un excelente trabajo en equipo y sí, en este universo los volveríamos a ver más adelante combatiendo otra vez contra Luthor y Joker, aunque en esta ocasión en compañía del resto de la poderosa Liga de la Justicia. Yo sé dónde vives. Ya hablando de otras cosas, se nota que a Bruce Wayne le gustó bastante pasar el tiempo con Lois. Mira que seguirla recordando como 50 años después, a pesar de que solo anduvieron como una semana juntos, pues qué truco se sabe o qué rayos. Esa es la pregunta. Eso ya no nos importa. Lo bueno es que después de muchos capítulos, estos dos sí se enamoraron y vivieron felices para siempre. Recuerda que si gustas apoyarme económicamente para obtener más equipo y mejorar la calidad de mis videos, puedes utilizar el código NEGAYO- en la tienda de Epic, utilizar el botón de super gracias debajo de este video o el super chat en los directos de los sábados. También puedes adquirir una membresía para obtener ciertos beneficios a cambio, aunque si ninguna de estas opciones es para ti, es más que suficiente con dejar un like y un comentario. Gracias totales por haber pasado por aquí, chicos. Mi nombre es Alex para el canal de NEGAYO. Hasta luego.